ahí sí que hacer un repaso, ¿verdad? Sobre estas clases que hemos visto, tanto de los actos introductorios como son las medidas desjudicializadoras, la declaración del sindicado y así, ¿verdad? Hemos visto estas cuestiones importantes de las cuales van a venir las preguntas, ¿verdad? De nuestro primer parcial. Entonces yo los invito para que ustedes visiten los videos introductorios de cada clase y la clase, ¿verdad? También ustedes pueden volver a ver la clase impartida para que ustedes puedan hacer sus anotaciones. Yo fíjense que por eso sé que es un poquito complicada la educación a través de lo virtual, ¿verdad? Porque no es lo mismo como que estemos en clase presencial y podamos resolver en ese momento las dudas que surgen o por lo menos decirles que subrayen su código, pero yo los invito a que ustedes cada domingo puedan tener su código, estar atentos, ¿verdad? Yo les menciono ciertos artículos y me gustaría que ustedes pues tomen en cuenta estos artículos, que ustedes los subrayen, que los anoten. ¿Para qué? Para que las cosas importantes, ¿verdad? Se puedan ahí sí que anotar. ¿Para qué? Para que ustedes al momento de hacer un repaso, pues puedan estudiarlos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que les pido, ¿verdad? Que ustedes pongan mucha atención. Yo también estoy para servirles, se los he dicho y ando ahí sí que respondiendo sus correos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar el día de hoy, pues haciendo, desarrollando nuestro tema para el día de hoy. Y el tema de hoy, pues es la reforma al auto de procesamiento y la revisión de medidas de coerción. Entonces, antes de iniciar nuestra clase, pues como siempre vamos a proceder a identificar nuestro objetivo de clase y este es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional conozca de las diligencias que deben realizarse para reformar el auto de procesamiento y la revisión de las medidas de coerción que sean impuestas al sindicado en el marco al proceso penal. Bien, ya identificado nuestro objetivo. Si nos damos cuenta, nuestro objetivo, ¿verdad? Es que usted como estudiante, pues, conozca cómo puede usted solicitar una reforma o cómo se da una reforma, ¿verdad? Del auto de procesamiento o en su caso, ¿verdad? ¿Cómo va a solicitar usted una revisión de las medidas de coerción? Entonces es importante que usted sepa esto para el futuro, ¿verdad? ¿Por qué para el futuro? Porque usted ya es casi un abogado. Ya usted tiene que saber bien cómo son estos pasos de estas diligencias. ¿Para qué? Para que usted lo ponga ahí sí que en ejercicio, ¿verdad? Cuando ya sea pues un abogado. Entonces, por ello vamos a pasar al tema de reforma del auto de procesamiento. Yo quiero que usted tenga claro antes de iniciar, ¿verdad? Con nuestro tema, pues vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Sobre la reforma del auto de procesamiento, sobre la revisión de las medidas de coerción y sobre la discrepancia procesal.
Recordemos que a veces pues tenemos ciertas inconformidades con el Ministerio Público, ya sea que nosotros pues estemos como abogados defensores o como abogados querellantes, ¿verdad? Se puede dar esta situación. Entonces, en este sentido, pues vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que se va a solicitar y llevar a cabo. Entonces, bien, ya identificado pues nuestro objetivo de clase, pues vamos a proceder con el primer tema de reforma del auto de procesamiento. Y yo pienso que es importante que recordemos a qué se refiere un auto de procesamiento para que usted tome en cuenta a qué nos vamos a referir el día de hoy. El auto de procesamiento, pues es el medio por el cual, ¿verdad?, se va a ligar a proceso penal al sindicado, ¿verdad?, en contra de quien se está dictando, pues, esta resolución, y se le va a otorgar, ¿verdad?, la facultad al Ministerio Público con este auto para que él, pues, continúe con la investigación. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad?, que el auto de procesamiento prácticamente es la resolución judicial que va a, a indicar, ¿verdad?, que el sindicado sí ejecutó o si hay suficientes medios racionales para creer que él sí ejecutó el hecho. En este caso, entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta el artículo 320 de nuestro Código Procesal Penal, en el cual se establece lo referente al auto de procesamiento. Ahí usted puede darse cuenta que se establece por nuestra ley procesal que inmediatamente de dictar el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Recordemos que en la primera declaración, ¿verdad?, hay que decidir la situación si se va a ligar o no a proceso, y recordemos que se va a ligar a proceso o no con un auto de procesamiento. Acá solo el Código Procesal Penal pues nos establece, ¿verdad?, que solo se podrá dictar auto de procesamiento después de que se ha indagado la persona contra quien se va a emitir. ¿Qué quiere decir esto? Que el auto de procesamiento puede ser emitido siempre y cuando ya se haya dado la declaración del sindicado. Es decir, que el juez le dé a conocer sus derechos y le indique, ¿verdad?, que si desea declarar o no quiere declarar, y que el que él se abstenga pues no tiene ningún perjuicio en su contra, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que es el auto de procesamiento, el momento en que se va a dictar el auto de procesamiento. Ya he escuchado, ¿verdad?, el imputado, pues entonces ahí sí se procede a emitir el auto de procesamiento. Entonces, el artículo 321 de nuestro Código Procesal Penal, pues establece, ¿verdad?, ciertos requisitos o elementos que debe contener el auto de procesamiento, y estos pues son 4, y nosotros podemos notar que son los nombres y apellidos completos del imputado, su nombre usual en su caso,
o cualquier otro dato que sirva para identificarlo. Una sucinta enunciación del hecho o hechos sobre los que recibió la indagatoria, la calificación legal de delitos, la cita de las disposiciones aplicables y los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva. Esos son los requisitos, ¿verdad?, de un auto de procesamiento y pues también tenemos establecidos en el artículo 322, pues ciertos efectos, ¿verdad?, que este auto de procesamiento pues va a generar, como es ligar formalmente al imputado al proceso penal. También, ¿verdad?, fijar el tipo penal o delito, ¿verdad?, por el cual se está persiguiendo a la persona a partir de la descripción del hecho delictivo. Ojo, este efecto es el principal motivo por el cual se puede plantear la reforma del auto de procesamiento. ¿Por qué? Porque se da un cambio de calificación, ¿verdad? Puede ser el que posibilite la reforma del auto de prisión preventiva. Posteriormente será la acusación, ¿verdad? Y el auto de apertura los que fijen el delito penal por el cual se está persiguiendo. Pero el tipo penal, pues puede ser uno de los motivos por el cual se va a dar la reforma del auto de procesamiento. El tercer efecto del auto de procesamiento es fijar el momento a partir del cual, pues la investigación, ¿verdad?, se puede limitar temporalmente. Entonces, eso es importante, ¿verdad?, que nosotros lo tomemos en cuenta. Bien, ahora vamos a proceder nosotros pues a conocer un poquito sobre el tema ya en sí, que es la reforma del auto de procesamiento. Ahora ya tenemos claro que es un auto de procesamiento, entonces por lo tanto, pues ahora, ¿qué es una reforma del auto de procesamiento? Este es un auto que emite el juez, ¿verdad?, una vez dictado el auto de prisión o medida sustitutiva con base al requerimiento del fiscal emitido tal auto de procesamiento. El artículo 320 de nuestro Código Procesal Penal, en su segundo párrafo, usted puede ver que este establece, por favor, váyase a su código, revise el artículo 320, anótele ahí auto de procesamiento y en el segundo párrafo, ahí con su lapicero, usted anótele reforma del auto de procesamiento. ¿Por qué? Porque ahí se establece lo referente a este auto de reforma de auto de procesamiento. Este segundo párrafo establece, solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emite. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte, solamente en la fase preparatoria antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Entonces, nosotros, ¿verdad?, vamos a desglosar este párrafo para que nosotros comprendamos a qué se refiere la reforma. Entonces, tomemos en cuenta que el auto de procesamiento, pues, únicamente podrá ser reformable. Ahí anótele usted, reformable. Subraye ahí, reformable. Únicamente reformable. ¿De qué manera? ¿De qué manera se va a solicitar? Ese parrafito nos establece de una vez cómo se va a solicitar. Se va a solicitar de oficio la reforma o a instancia de parte.
¿ya? Esas son las dos formas en las que se puede solicitar, de oficio o a instancia de parte. De oficio, recordemos que cuando se habla de oficio, pues es de parte del juez, ¿verdad? El juez es el que se encarga de eso, ¿verdad? Él considera que es necesario que se reforme el auto de procesamiento. A instancia de parte, pues esto se refiere a que puede ser, pues por parte, ¿verdad? Solicitada por el Ministerio Público o por la defensa. Acá se establece también, si ustedes se dan cuenta, pues un momento oportuno para solicitar la reforma del auto de procesamiento, y esta dice que solamente en la fase preparatoria, hasta antes de que el fiscal presente la acusación, se podrá solicitar la reforma del auto de procesamiento. Solamente se podrá llevar a cabo antes de que la acusación o cualquier acto conclusivo pues pueda ser presentado. Esta reforma al auto de procesamiento pues se llevará a cabo a través de una audiencia que se llama reforma del auto de procesamiento. Les pido unos 2 minutos, disculpen. Bien, mil disculpas. Bien, como les decía, un ejemplo sobre esta reforma y para que nosotros lo tengamos pues en cuenta, ¿verdad? Es que se debe de tomar en cuenta que únicamente tenemos pues esta manera para poder reformar, ¿verdad? Este auto para cambiar, por decirlo así, modificar o aclarar o ampliar, pues los delitos que se tiene el auto de procesamiento dictado en primera declaración. En este caso, pues yo les quiero comentar, ¿verdad? Que en el juzgado de primera instancia de penal de la ciudad de Guatemala, pues se dio un caso, ¿verdad? Que queda bien que yo se los mencione para que ustedes se den cuenta cómo es que se maneja esto de la reforma del auto de procesamiento. En este caso, pues el fiscal, ¿verdad? Al momento de concluir la etapa preparatoria, pues presentó su acto conclusivo y aquí en este caso, pues planteó una acusación, ¿verdad? Y se presentó
pues la acusación por un delito, ¿verdad? Que no se había ligado al imputado. Era diferente el, el delito. Y fíjense que lo más interesante es que el delito por el cual él estaba acusando al imputado, pues era un delito más grave del cual que se había ligado a proceso. Entonces, al momento de que el juez, ¿verdad?, se percató de que el fiscal, pues, había presentado su acto conclusivo sobre otro delito, pues el juez, ¿verdad? No sé qué le pasó, ¿verdad? Él decidió darle un previo de 3 días al fiscal para que pues, arreglara prácticamente la acusación y la acomodara, ¿verdad?, al delito con el cual se había ligado a proceso, pues al sindicato. Pero recordemos, ¿verdad?, que nuestra ley es clara, ¿verdad?, en que la ley penal pues no establece ningún previo para resoluciones o para cuestiones así, ¿verdad? Porque donde nosotros nos podemos dar cuenta que sí se establecen ciertos previos, pues es en el ramo civil. En lo penal, pues no es permitido, ¿verdad? Peor en estos casos que es un acto conclusivo. ¿Por qué? Porque lo que corresponde es de que ya presenta la acusación, pues, o otra conclusión, ¿verdad?, del fiscal, pues lo que se debe de realizar es el trámite para que se pueda discutir el mismo. Pero en este caso, ¿verdad? El juez, pues prácticamente otorgó un previo ilegal, ¿verdad? Porque no, como les comento, ¿verdad? La ley es clara en establecer, ¿verdad?, que no hay previos. También, pues al momento, ¿verdad?, que el fiscal se da cuenta que el juez le da, pues esos 3 días, pues a él, ¿verdad?, inconforme con esta decisión, pues decide, ¿verdad?, presentar ante el juez el recurso de reposición. El juez pues declara sin lugar su recurso porque no procede un recurso de reposición. En fin, que el fiscal, ¿verdad?, inconforme por las resoluciones que se le han dictado, pues él decide, ¿verdad?, irse hasta lo último y presentó un amparo, ¿verdad?, en contra del juez de garantía, pero en este caso, ¿verdad?, la sala que conoció de este amparo, pues consideró que no iba a conceder el amparo debido a que el artículo 320 pues es claro en indicar, ¿verdad?, que si se quiere reformar la figura tipo penal, pues se puede discutir la misma y solamente en la fase preparatoria y obligadamente debe de darse el derecho de audiencia. ¿Por qué? Porque no solo es decisión del juez, no es solo decisión del fiscal, ¿verdad? Porque recordemos que también aquí van a participar también lo que son, pues, el querellante adhesivo si hubiera o el abogado defensor, ¿verdad? Porque tampoco se le estaría violentando su derecho a saber por qué razón se le modificó su, su delito, ¿verdad? Su tipo penal. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que lo tomen en cuenta. Y entonces, fíjense que también la sala correspondiente,
pues argumentó, ¿verdad?, que además el artículo 281 del Código Procesal Penal, pues tiene como principio que el Ministerio Público y las demás partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales, pues que les cause gravamen, con fundamento en el defecto en los casos y formas previstas por este código, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. Si nos damos cuenta, aquí el fiscal sí contribuyó a que se diera el defecto. ¿Por qué? Porque no pidió una audiencia de reforma del auto de procesamiento, sino que él omitió este paso y únicamente vino y cambió el delito como que si fuera una facultad de él de oficio, ¿verdad? Él se tomó pues una atribución como que si él hubiera sido el juez, ¿verdad? Y aquí en este caso, pues el juez es el único que puede reformar de oficio. Y a pesar de eso, fíjense que cuando se reforma de oficio, el juez viene y los cita a una audiencia a las partes. ¿Para qué? Para darles a conocer el motivo por el cual considera él que se va a reformar el auto de procesamiento. Asimismo, da la palabra, ¿verdad?, a las partes para que expresen su conformidad o inconformidad sobre esto, ¿verdad? Entonces es importante todas estas situaciones, ¿verdad?, que se dan. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que el auto de procesamiento pues no es apelable, por lo tanto, usted no puede hacer uso de este recurso, porque no se puede, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa cuando a veces, pues nosotros se nos pasa, ¿verdad? Porque puede ser que entre qué puedo hacer y qué debo de hacer, se nos olvida, pues a veces estas salidas que están tan fáciles, ¿verdad? Entonces, a veces debemos de tenerlas presentes al momento de ejercer el derecho. En cualquier caso, ni la tipificación ni el relato de los hechos que realiza el juez en el auto de procesamiento vincula al fiscal al presentar su acusación por los siguientes motivos. El fiscal es quien tiene el ejercicio de la acción penal, recordémoslo, por lo que es el órgano competente para que en el marco de la ley decidir sobre qué hechos acusan o no acusan al imputado y la calificación que le va a dar. Pero esto, recordémoslo, ¿verdad?, que al final de todo debe de ser en base al delito, porque si se supone, ¿verdad?, que el delito fue ligado a proceso por el delito de robo agravado, ¿verdad?, o de lesiones culposas, pero ya la acusación la presenta el fiscal, ¿verdad?, por otro delito más grave. Entonces, de primero tuvo que haber hecho la modificación de este tipo penal. A eso se refiere. Pero a pesar de eso, pues no va a vincular al fiscal, ¿verdad?, ni la tipificación ni el relato de los hechos. También desde el momento en el que de que se presenta, ¿verdad?, la acusación, pues el auto de procesamiento pierde toda utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el auto de procesamiento, pues es para tener asegurada la presencia, ¿verdad?, o
o decir que se está indicando que sí se ha tenido responsabilidad alguna y por eso se va a ligar al proceso penal a dicha persona, pero al momento de presentarse la acusación, ya acá, pues el auto de procesamiento ya no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque ya en la acusación el fiscal está indicando los motivos, ¿verdad? Probatorios, eh, los hechos y el fundamento de derecho con los cuales se va a comprobar que sí hay una responsabilidad penal por los cuales se acusa al imputado y se solicita pues una sentencia, ¿verdad? Y que al final de todo, pues en base al artículo 320, cuando imposibilita la reforma del auto, una vez presentada la acusación. Entonces, aquí le deja claro, ¿verdad? Este artículo que este auto pues deja de tener validez al momento de ser presentada la acusación, ¿verdad? Y generalmente, ¿verdad? El juez pues dicta el auto de procesamiento pues cuando la investigación apenas está iniciando con el conocimiento, ¿verdad? Que se tiene de lo que ocurrió, ¿verdad? De los hechos, ¿verdad? Entonces, eso, en cambio, en la acusación, pues ahí ya el fiscal, ¿verdad? Con su equipo, pues ya ha hecho todas las investigaciones necesarias. ¿Para qué? Para determinar si hay o no los medios suficientes para poderlo acusar o no, o en su caso, ¿verdad? Presentar una clausura provisional, un sobreseimiento o una suspensión condicional, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. La reforma del auto de procesamiento, pues eh, prácticamente es una resolución de naturaleza penal por medio de la cual eh, se pretende modificar, ampliar o aclarar el auto de procesamiento ya emitido en una audiencia de primera declaración. ¿Con qué objeto se va a dar la reforma? De incluir o excluir delitos, cambiar la denominación de los delitos que figuran en el auto de procesamiento. A eso, ese es el objetivo. Entonces, recordemos que si usted, ¿verdad? Ha notado que no tiene suficientes, ¿verdad? Medios o tiene cómo comprobar que no se dio con violencia, por ejemplo, ¿verdad? Que haya sido un robo. Entonces ahí es donde se puede cambiar la denominación o si cometió otro delito, por ejemplo, aparte de, de robo, pues cometió portación ilegal de arma de fuego, entonces se va a incluir otro delito, ¿verdad? Entonces eso es a lo que se refiere el objetivo de la reforma del auto de procesamiento. ¿Qué características tiene esta reforma? Pues que se dicta con audiencia previa, salvo que el juez pueda resolverlo de oficio, ¿verdad? Entonces, aquí se debe de solicitar una audiencia. ¿Para qué? Para exponer los motivos, los argumentos por los cuales se desea hacer la reforma al auto de procesamiento. No es impugnable por razones anteriores. ¿Por qué? Porque no se presenta establecido en ningún artículo de la apelación. 402 del Código Procesal Penal no establece nada y porque no aparece tampoco en los casos contemplados en el artículo 404 del Código Procesal Penal.
solo puede dictarse si previamente se ha pronunciado pues el auto de procesamiento, ¿verdad? Si no existe un auto de procesamiento, pues no podemos hacer una reforma a este porque aún no existe. Solo puede solicitarse antes de que el Ministerio Público pues formule su acusación y requiera la apertura a juicio. Bien, vamos a pasar ahora a analizar los pasos que se dan dentro de esta audiencia de reforma de la audiencia de reforma del auto de procesamiento. Y pues el primer paso, como siempre, ¿verdad? Es que el juez se va a constituir a la sala de audiencias y va a verificar la presencia de las partes, ¿verdad? Es decir, que va a preguntar si se encuentra presente el sindicado, su abogado defensor, el agente fiscal del Ministerio Público y si lo hubiere el abogado querellante, ¿verdad? Entonces, o el querellante adhesivo, ¿verdad? Entonces, después de verificada la presencia de las partes, pues el juez se comunicará a las partes el objeto e importancia, ¿verdad?, de la audiencia que se va a desarrollar. Posteriormente, pues el juez va a conceder la palabra a la parte procesal que ha solicitado la reforma al auto de procesamiento para que ésta pues formule su planteamiento fundamentando su petición, ¿verdad? Entonces es importante que esta solicitud pues vaya fundamentada, ¿verdad? Seguidamente, el juez le otorgará la palabra a las demás partes para que éstas, ¿verdad?, puedan expresarse o se pronuncien sobre la petición de reforma del auto de procesamiento. Bien, ya argumentando pues todas las partes procesales, pues el juez va a dictar la resolución final, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el juez lo va a hacer de una forma oral, debidamente motivada, por lo tanto, declara con lugar o sin lugar la reforma del auto de procesamiento y pues esta motivación, ¿verdad? Fáctica, probatoria y jurídica, es decir, fáctica de hechos y derecho, probatoria, pues los elementos probatorios, ¿verdad? Y jurídico se refiere a la norma en sí, ¿verdad? Entonces, usted puede analizar esta fundamentación, pues en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Ahí se establece este principio de motivación fáctica, probatoria y jurídica, que es el principio de fundamentación. Al igual, ¿verdad?, que la primera declaración, pues las partes quedan debidamente notificadas de lo que se ha dado en este momento, conforme a los artículos, ¿verdad?, 160 y 169 del Código Procesal Penal. Ahí, conforme a estos artículos, pues se quedan notificados. Es importante, ¿verdad?, que si se declara con lugar esta audiencia de reforma del auto de procesamiento, pues con relación, ¿verdad?, a un delito que no esté comprendido dentro de la cláusula prohibitiva de otorgar una medida sustitutiva, pues el juez puede de oficio o a instancia de parte o a petición de parte,
pues otorgar, ¿verdad?, el beneficio de una medida sustitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si al momento de que se ha modificado, ¿verdad?, el delito, se modificó y se da uno cuenta, o el juez, ¿verdad? Porque hay veces que los jueces tienen mucho trabajo y a veces el trabajo, pues, de uno es recordarles, ¿verdad?, de estas pequeñas situaciones. En este caso, ¿verdad?, usted como abogado defensor le puede decir al juez que debido a que se modificó el tipo penal y el tipo penal actual que se está aceptando, pues no está dentro de los delitos que prohíben que se le asigne una medida sustitutiva. Entonces se solicita que se le dicte una medida sustitutiva al imputado, ¿verdad? Entonces eso es importante porque se logra, ¿verdad?, la libertad después de que se ha, pues, ahí sí que he visto, ¿verdad?, de que le habían dictado una medida de prisión preventiva. Entonces, es importante tomar en cuenta estas situaciones, porque si se modifica el tipo penal, ahí podemos solicitar de una vez la revisión de la medida de coerción que el imputado pueda tener. Bien, un ejemplo de solicitud de reforma del auto de procesamiento, pues es un delito de lesiones culposas, que es uno de los más comunes, ¿verdad? Porque a veces se tiene pues un accidente de tránsito y por el momento, pues el cliente, ¿verdad?, es acusado por lesiones culposas. Pero se da la situación de que en el transcurso de la investigación, ¿verdad?, el agraviado, pues, que sufrió las lesiones culposas, pues fallece, ¿verdad? Entonces ahí el Ministerio Público pues debe de solicitar al juez una audiencia pues oral bilateral de reforma del auto de procesamiento. ¿Por qué? Porque ahí ya cambió el tipo penal, ya no son lesiones causadas, sino que es un homicidio culposo, ¿verdad? Entonces ahí se cambió el tipo penal. Entonces, para eso sirve lo que es la reforma al auto de procesamiento. Bien, esto es lo referente a lo que es la reforma del auto de procesamiento. Vamos a proceder a lo que es la medida de coerción. Estas medidas, pues, pueden ser, ¿verdad?, revocables o reformables aún de oficio, ¿verdad?, o a petición de parte. Usted se puede ir a su artículo 776, 276. Ahí en este artículo 276 se establece el carácter de la decisión, de las decisiones, el auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable, aún de oficio, dice. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que se puede hacer uso de esta, de este procedimiento, de esta diligencia, pues ya que tiene por objeto, ¿verdad?, que el sindicado pueda gozar de la modificación a las medidas de coerción que se le han impuesto conforme a lo establecido en el artículo 277 del Código Procesal Penal. Este artículo 277 pues se refiere, ¿verdad?, a lo que es
a lo que se refiere la revisión a pedido del imputado. Bien, lo que esto pues da pie, ¿verdad?, a aseverar que no obstante se haya dictado un auto de medida de coerción, pues puede revocarse a favor o en contra, ¿verdad?, del imputado, o bien reformarse, ¿verdad? Entonces, también es importante que nosotros analicemos cómo es que se da esta situación. Les voy a poner un ejemplo, porque esto es mejor poner un ejemplo para que ustedes, pues, se den cuenta cómo es que se lleva a cabo esta situación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que una persona goza de una medida sustitutiva de caución económica y no puede hacerla efectiva. El abogado defensor en este caso pues va a solicitar que se le reforme el auto de medida sustitutiva al juez de primera instancia, basándose en un estudio socioeconómico, ¿verdad?, que va a demostrar que el imputado pues no tiene la posibilidad de hacer, de cumplir con esa medida sustitutiva que se le planteó. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Recordemos que en Guatemala pues hay personas que no tienen la solvencia económica. Entonces, si se va a exponerle al juez, ¿verdad? Pero a través de un estudio socioeconómico. Eso es importante que usted lo tome en cuenta. O bien, ¿verdad? Si una persona goza de este beneficio y no comparece pues a las citaciones o con los requisitos, ¿verdad?, que establece, que se establecieron para concederla, puede solicitarse que se declare su rebeldía en base al artículo 79 de nuestro Código Procesal Penal. Y por ende, ¿verdad?, se revoque la medida concedida. En este caso, pues recordemos, ¿verdad?, que el que va a estar ahí sí que pendiente, ¿verdad?, si está cumpliendo, pues es el juzgado y también el Ministerio Público, porque el Ministerio Público pues va a estar viendo, o sea, a ver si cumple o no la persona, ¿verdad? Entonces, el juez también puede revocarla de oficio, ¿verdad? Si demos el caso que el sindicado tiene una medida sustitutiva de firma de libro y al momento de solicitar el informe, pues se dan cuenta de que el imputado pues no ha cumplido. Entonces acá el juez de oficio puede revocársela. Bien, esto pues quiere decir, ¿verdad?, que es una institución esta revisión de la medida de coerción establecida a favor rey. ¿Qué quiere decir esto? A favor del reo, ¿ya? Y que puede, ¿verdad?, solicitarse y aplicarse en cualquier momento del procedimiento penal. Esta revisión, pues, puede ser solicitada, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues, por el imputado y su defensor, el fiscal del Ministerio Público o de oficio por el juez, ¿verdad? En base a estos artículos 276 y 277.
Bien. También es importante mencionar que la revisión, pues, no es una audiencia en la que usted va a presentar, pues, pruebas ante el juez. No, ahí no, solo usted va a argumentar por qué razones de que ya no existe el peligro de fuga, ¿verdad? En esta audiencia no se va a resolver sobre la responsabilidad del imputado, sino que solo sobre su situación personal, ¿verdad? Mientras dure el procedimiento, cómo es que va a pasar el procedimiento. El juez va a decidir en base a la prueba recabada por el Ministerio Público. Si la defensa y el querellante, ¿verdad?, tienen elementos de convicción que consideren, ¿verdad?, que pueden variar la situación personal del imputado, pues deberán proponerlo, ¿verdad?, o ponerlos a disposición del juez para que éste, pues, los agregue a la ya a la actividad fiscal, ¿verdad? O a las actuaciones, ¿verdad? Que realiza el Ministerio Público para descubrir, ¿verdad? Si realmente tiene responsabilidad o no. Es decir, para que se vea si hay peligro de fuga o no. Un ejemplo sobre esto también podría ser, pues un defensor, ¿verdad? Tiene testigos que pueden desvirtuar los indicios de que la persona cometió el hecho, y lo cual, ¿verdad?, va a reducir el peligro de fuga del imputado. Entonces deberá presentarlos, ¿verdad?, al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que los oiga y luego solicitar al juez la audiencia de revisión de las medidas de coerción, presentando directamente en la audiencia para ser oídos por el juez. La revisión, ¿verdad?, puede versar sobre todos los elementos que motivaron la prisión preventiva, eh, es decir, tanto sobre la existencia de motivos racionales para creer que el imputado es el autor o es el partícipe, ¿verdad?, el cómplice del delito, como sobre las variaciones del peligro de fuga o de obstaculización, porque nuestro objetivo es de que se logre obtener, pues, una medida sustitutiva, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se va a tratar de solicitar esta revisión. En función, ¿verdad?, de quién va a solicitar, se distinguen las siguientes situaciones, porque vamos a ver que se puede, en primer lugar, dar una revisión de las medidas de coerción en los casos de ocultamiento o rebeldía del imputado. En este caso, pues el imputado, ¿verdad? Recordemos que de que él puede aquí no cumplir, ¿verdad?, con la medida sustitutiva. Entonces, el juez de oficio o a pedido del fiscal puede agravar la medida sustitutiva, ¿verdad?, variándola, agregar pues una nueva o incluso ordenando la prisión preventiva.
A eso se refiere esta situación, ¿verdad? También, pues en este caso, en el que el imputado no pueda ser hallado, se solicitará, se declare su rebeldía basándose en el artículo 79 del Código Procesal Penal y su aprehensión inmediata, ¿verdad? Con el objeto de ser escuchado antes de que se varíe la medida sustitutiva. También pues, se puede dar una revisión de las medidas de coerción a pedido del imputado. Las medidas de coerción deben ser reexaminadas, ¿verdad? Cuando hubieren variado pues las circunstancias primitivas, conforme el artículo 277 del Código Procesal Penal. Debe entenderse, ¿verdad?, como medidas primitivas porque, o circunstancias primitivas, aquellas que llevaron, aquellas circunstancias que llevaron al juez o tribunal a entender, ¿verdad?, que existían motivos suficientes, racionales, suficientes de participación, existencia del peligro de fuga o de obstaculización. Y por esa razón es de que él vino y otorgó esa medida. En estos casos, pues el imputado, ¿verdad?, y su abogado defensor, pues podrán provocar, ¿verdad?, solicitándose la revisión, ¿verdad?, de la medida sustitutiva de su, de su, de supresión, ¿verdad?, por falta de mérito. O la sustitución, ¿verdad? Porque bajo una promesa, ¿verdad? O por alguna medida sustitutiva, porque se dieron cuenta, ¿verdad? De que no existe ese peligro de fuga o de obstaculización que a un principio existía. Bien, la audiencia es oral. De revisión de medidas de coerción va a ser una audiencia oral, no va a ser por escrito. Es igual que en el proceso penal. Va a usted llevarla a cabo de forma oral, a la cual serán citados el fiscal y las demás partes. ¿Para qué? Para que ellos pues argumenten, ¿verdad?, también sobre este asunto. En esta oportunidad, pues el que haya solicitado la audiencia deberá exponer, ¿verdad?, los motivos que fundan su petición, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el fiscal pues va a dar a conocer, ¿verdad?, si lo está solicitando, o el abogado querellante si lo hubiere, abogado adhesivo, perdón, si lo hubiere, y pues el imputado, ¿verdad? Entonces todas las partes van a dar sus argumentos, se van a pronunciar. Entonces, el imputado pues siempre podrá hacer uso, ¿verdad?, de la palabra en último lugar, ¿verdad? De la audiencia se levantará un acta y el juez deberá decidir inmediatamente sobre cerrar este auto fundado. Y este sí puede ser apelable. Mire, es importante que usted lo tome en cuenta. Este auto de medidas de coerción, revisión de medidas de coerción,
sí es apelable según el artículo 404, numeral 9. Entonces, recordemos que el que no es apelable es nuestro auto de reforma de auto de procesamiento. Mientras que eh, de revisión de medidas de coerción sí es apelable. Nos vamos a tomar unos 5 minutos para que ustedes se puedan levantar y puedan, pues, si quieren hacer algo. Entonces vamos a tomar este tiempo para que ustedes, si desean, un descansito, ¿verdad? Para que nosotros, pues, tomemos fuerzas, ¿verdad?
Bien, eh, creo que ya tomamos unos minutitos para estirarnos, ¿verdad? Y así poder continuar con nuestro tema. Entonces, eh, también nos ayuda, ¿verdad? A no estar tan estresados. Entonces, vamos a continuar, eh, porque siempre sirve, ¿verdad? Que nosotros nos desestresemos un ratito, porque de estar aquí son hora y media, ¿verdad? No es lo mismo como estar en una clase presencial, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Entonces, la revisión de las medidas de coerción, pues también pueden ser pedidas por parte del fiscal a favor del reo, ¿verdad? Entonces, es importante que usted tome en cuenta de que se puede dar de esta manera. A favor, a favor del reo solicitado por el fiscal. Y también se puede dar una revisión por, solicitada por el fiscal, pero en contra del reo, ¿verdad? Son dos situaciones diferentes en las cuales pues nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? De que se puede dar tanto a favor de nuestro cliente o a favor o en contra de nuestro cliente. Y también, ¿verdad? Tomando en cuenta de que nosotros podemos estar también en el lado del Ministerio Público y también podemos solicitarlo pues a favor, ¿verdad? De un reo y en contra de este. ¿Cuándo se da a favor del reo? Pues dice que esta, como obligación, ¿verdad?, del fiscal también, de que requerir el mismo la revisión de las medidas cuando las circunstancias primitivas hayan variado. Y recordemos que el fiscal, ¿verdad?, es el que lleva la investigación del delito, entonces, por lo tanto, él se va a dar cuenta, ¿verdad?, de estas situaciones, si se modificaron, si cambiaron en el transcurso de la investigación. En este caso, pues bastará, ¿verdad?, que le remita un escrito al juez solicitándole la revisión de estas medidas de coerción. Este podrá decidir, ¿verdad?, sin necesidad de dar audiencia, salvo en el supuesto que hubiera querellante adhesivo por el derecho de audiencia. Pero en este caso, ¿verdad? Si se considera, por ejemplo, usted como abogado defensor, para usted mejor, ¿verdad? Si le notifican que le van a cambiar las medidas de coerción, por ejemplo, de prisión preventiva y le van a dar una medida sustitutiva a su cliente. ¿Por qué? Porque usted, ese es su objetivo, lo que usted necesita es que él pase el proceso penal de una forma libre, ¿verdad? Para que él pueda trabajar, para que él pueda mantener, por ejemplo, a su familia. Entonces, ese es el objetivo de nosotros los abogados defensores, poder, poder sacar en libertad a nuestro cliente, aunque sea bajo una medida sustitutiva. En cambio, es todo lo contrario, ¿verdad? En contra del reo. Aquí el fiscal, pues, va a ver los nuevos elementos de la investigación, los analiza y pues hace necesario, ¿verdad? Agravar la medida sustitutiva
o incluso, ¿verdad?, solicitar la prisión preventiva. Puede ser que nosotros logramos decirle al juez, mire, no hay peligro de fuga, no hay peligro de obstaculización, pero viene el fiscal y le dice al juez, fíjese que con los nuevos elementos, pues se da a conocer de que sí eh, hay mucho peligro de fuga y necesitamos que usted, en base a estos elementos, pues le asigne prisión preventiva. Entonces, en este caso, pues el juez debe analizar esos nuevos elementos para poder decidir si le va a otorgar una nueva medida, ¿verdad? Entonces, se exceptúan, ¿verdad?, aquellos casos en los que la revisión obedezca, ¿verdad?, al incumplimiento de una medida sustitutiva. Es como estábamos hablando, ¿verdad?, en la primera situación, de que el cumplimiento de la medida que se le dio al sindicado, pues no se ha llevado a cabalidad, por lo tanto, se solicita que se le revoque, ¿verdad? Que se le revoque y se solicita prisión preventiva. Entonces, nosotros como abogados debemos de recomendarle, ¿verdad?, a nuestro cliente de que por favor que nuestro cliente, ¿verdad?, que cumpla con la medida sustitutiva. Por ejemplo, si se le ha fijado una medida sustitutiva de firma del libro, hay que indicarle que si son 2 veces al mes, que por favor vaya del 1 al 5, del 15 al 20. No puede ir un día después de esos, porque entonces estaría incurriendo en incumplimiento a ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que se cumpla, por ejemplo, con la caución también. Hay que pagar a tiempo. ¿Para qué? Para que esta, pues, se haga efectiva y no se revoque. Por ejemplo, si se procesa por robo agravado, ¿verdad? Y la investigación posteriormente, ¿verdad?, fundamenta que no hubo violencia en el hecho. Entonces, acá ahí variaron las circunstancias primitivas, ¿verdad? Porque se le había asignado esa tipificación debido a que se había dado supuestamente violencia, ¿verdad? Entonces, acá se modifican o varían las circunstancias primitivas, por lo tanto, por los hechos que se han realizado, se puede solicitar una medida sustitutiva, ¿verdad? Como consecuencia. Para el caso, pues, analizado, ¿verdad? Debería de pedirse, en primer lugar, una reforma al auto de procesamiento, porque ahí ya no sería robo agravado, sino que únicamente robo. Y también, juntamente a esta audiencia de reforma del auto de procesamiento, pues nosotros debemos de pedir lo que es revisión de la medida de coerción. Entonces, la audiencia que nosotros debemos de solicitar se llama audiencia de reforma de auto de procesamiento y revisión de medida de coerción. Así es el nombre correcto. ¿Para qué? Para que se revise el delito, para que se modifique y para que se revise la medida que le corresponde. A eso se refiere esta situación. Vamos a proceder a ver cómo es que se dan los pasos de la audiencia de revisión de medidas de coerción. Como siempre, ¿verdad? Toda medida, recordemos que toda audiencia, va a iniciar
pues el juez constituyéndose a la sala de audiencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no está en la sala de audiencias, pues no se puede llevar a cabo ninguna audiencia. Y pues esta va a ser, este va a proceder a verificar la presencia de las partes. La audiencia pues se realizará, ¿verdad? Con las partes que estén presentes siempre y cuando pues se le haya notificado legalmente a todas las demás, ¿verdad? En base al 277 del Código Procesal Penal. Seguidamente, el juez comunica, ¿verdad?, a las partes el objeto e importancia de dicha audiencia, de revisión de las medidas de coerción. ¿Para qué? Para que señale las bases en las cuales se va a realizar. Luego el juez pues le va a otorgar la palabra pues a la parte procesal que solicitó la audiencia de revisión de medidas de coerción. ¿Para qué? Para que este pues exprese, ¿verdad? Se pronuncie, argumente sobre los hechos y el fundamento de derecho que van a fundar, ¿verdad? La variación de las circunstancias primitivas, las que van a dar a conocer cómo es que las circunstancias primitivas pues variaron, ¿verdad? Y luego pues el juez le va a dar la palabra a las demás partes para que éstas se puedan pronunciar en relación a la petición de la revisión de las medidas de coerción. Así que seguidamente, al haber escuchado pues a los demás, pues estos se van a encargar, ¿verdad?, de poder, de resolver. El juez va a resolver sobre esta situación, dictando una resolución de forma oral, debidamente motivada, fácticamente probatoria y jurídicamente, ¿verdad? Según el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Y las partes, pues, a partir de ese momento, pues, quedan notificadas de esa resolución, ¿verdad? Que se ha revisado las medidas y el juez ha considerado que estas, pues, se van a modificar. Y posteriormente, pues, va a hacer el cierre de la audiencia, quedando notificadas todas las partes. Esta resolución es apelable, por lo tanto, si no están de acuerdo con lo que se ha resuelto por el juez, pues pueden apelar la decisión. Ahora vamos a ver lo que es la discrepancia. Esto se da cuando en el transcurso de la investigación, ¿verdad?, el querellante o el defensor discrepen de la decisión del fiscal. En marco a la investigación se podrá acudir al juez contralor a efecto que conozca los hechos de esa cuenta. El juez deberá resolver en cuanto a las diligencias que deban practicarse dentro de la investigación de estimar lo procedente. Su fundamento legal lo encuentra usted en el artículo 116 del Código Procesal Penal. Ahí encuentra usted en este artículo en su quinto párrafo, pues ahí usted
encuentra, ¿verdad?, el fundamento sobre esta discrepancia, ¿verdad? Entonces, para que usted me entienda, la discrepancia es una acción jurídica, ¿verdad?, ejercida por las partes por parte del querellante o del defensor, motivada, ¿verdad?, por una discrepancia o negativa del Ministerio Público para llevar a cabo el diligenciamiento de un medio de prueba. Entonces, esta discrepancia pues consiste, ¿verdad?, en solicitar al juez competente una audiencia en la que el juez deberá valorar la necesidad de la práctica de un medio de investigación propuesto basándose en el artículo 116 del Código Procesal Penal, quinto párrafo, y el momento oportuno de esta discrepancia de solicitarla, pues es en cualquier momento de la etapa preparatoria según el artículo 315. Y pues la clase de audiencia pues es una audiencia bilateral debido a que se debe de notificar y citar a las demás partes. El desarrollo de la audiencia pues se inicia, ¿verdad?, constituyéndose el juez a la sala de audiencias, va a verificar la presencia de las partes, asimismo pues se va a dar a conocer el motivo de la audiencia, le va a conceder la palabra pues al defensor o al querellante adhesivo para que exponga los motivos de la discrepancia con el Ministerio Público. Expuestos los argumentos, pues el juez competente le concede la palabra al Ministerio Público para que éste se manifieste al respecto. Y pues ya vertidos los argumentos en la audiencia, el juez resuelve concediendo o denegando la petición. En caso de resolver favorablemente la pretensión procesal, deberá señalar las diligencias que debe realizar el fiscal del Ministerio Público y asimismo, pues lo relativo a cambio de fiscal, ¿verdad? Va a proceder a indicarle al Ministerio Público que se debe de hacer cambio de fiscal debido a los problemas de discrepancia que se dieron en dicho proceso. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase, por lo que voy a proceder a darle lectura a nuestras 5 preguntas, y como les mencioné, ¿verdad?, los motivos para que ustedes puedan iniciar sus estudios y sus refuerzos para los parciales que ya comienzan la próxima semana, ¿verdad? Entonces, ahí estoy a la orden para lo que ustedes puedan necesitar. Bien, la primera pregunta es: ¿cuál es el requisito que debe mediar para que el juez pueda acceder a la revisión de las medidas de coerción? Pregunta 2. ¿De qué manera puede instarse el cambio del tipo penal sobre el cual verse la investigación en el proceso penal? Pregunta número 3. ¿Hasta qué momento procesal podrá ser solicitado el cambio de tipo penal y qué diligencia debe instarse? Pregunta número 4. ¿Cuál es el acto procesal que motiva la discrepancia? ¿Cuál es el acto procesal que motiva la discrepancia? Pregunta 5. ¿Qué recurso procesal puede instarse al momento de acceder o denegar la revisión de las medidas de coerción impuestas por el órgano jurisdiccional? ¿Qué recurso procesal puede instarse al momento de acceder o denegar la revisión de las medidas de coerción
impuestas por el órgano jurisdiccional. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Como siempre, ha sido un gusto poder estar el día de hoy con ustedes y espero que cualquier duda que les surja ahorita que estén estudiando para su primer parcial, pues ustedes puedan, que se comienzan ya esta semana, la próxima semana, pues esperamos, ¿verdad? Que si usted tiene alguna duda, ahí estoy para servirle, para apoyarle. Y también los invito, ¿verdad?, a que puedan ver los videos introductorios de nuestra clase. Hasta ahorita, pues tenemos videos introductorios de la clase 1 a la clase 5 y asimismo, pues los videos de nuestra conferencia virtual, igual de la clase 1 a la 5. Por lo tanto, usted puede volver a ver la clase para poder responder sus preguntas y para hacer sus anotaciones, ¿verdad? Entonces, ahí estoy a la orden en el correo correspondiente, fg050@urural.edu.gt, y es un gusto haberlos saludado. Espero que estén bien, que tengan un buen inicio de semana y que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta el próximo domingo.